Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Esto es... No te lo puedo creer. 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 Не могу тебе поверить. Bienvenidos a este nuevo episodio de No te lo puedo creer. Quiero contarles que hoy tengo un invitado bien especial y particular que espero que para muchos de los que están escuchando este episodio de No te lo puedo creer, pues estén pendientes y concentrados. Quiero contarles que estoy con Germán Díaz Sosa. Él es periodista, escritor y conferencista y ya les voy contando cómo nos va a acompañar hoy y cómo va a ser de gran utilidad para muchos en este episodio de No te lo puedo creer. Germán, bienvenido a este episodio de No te lo puedo creer. Hola David, muchísimo gusto, un cordialísimo saludo, mil gracias por la invitación y un agradecimiento a las personas más importantes de este tipo de programas que son los oyentes, ¿no? Es verdad, y que son los que finalmente esperamos que les quede algo cuando terminemos este episodio de No te lo puedo creer. Por supuesto que les va a quedar mucho. Se dice que una conferencia, una clase en la universidad, y agreguémoslo, una entrevista radial, ¿cuándo es buena? Cuando las personas que asisten o que escuchan quedan con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Y esa es la idea, ¿no? Que pase en este episodio. La idea es enseñar porque eso no solo es una idea, sino es una obligación moral. Me decía a mí Miguel Ángel Cornejo, el gran conferencista mexicano, autor de 50 libros, lo entrevisté en Bogotá en un hotel que se llama Victoria Regia. Decía: Germán, yo tengo una adicción que es el conocimiento. Y yo le dije, yo tengo una adicción distinta y es enseñar. Germán, para ir entrando en materia, hablemos un poco de un tema que para muchos es un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza cuando están en la empresa, cuando están en la universidad, cuando están en el colegio, cuando están en una reunión de padres de los hijos, cuando están en una reunión de la junta del conjunto de los apartamentos. Y es el temor de hablar en público. Usted, en su experiencia con este tema de hablar en público, ¿por qué cree que surge esto? O sea, ¿en qué parte nacimos con ese temor prácticamente? ¿O en qué parte, quién fue el responsable de que creciéramos con ese temor de hablar, de leer en público? Bueno, para hablar en público no se necesita ser valiente, se necesita el dominio de unas técnicas. Hablar en público es algo que no se puede aprender por ensayo y por error. La persona necesita capacitación. Y nosotros lo capacitamos. Por ejemplo, son importantes muchas cosas. Una, que la persona hable de lo que sepa. De lo único que puede hablar una persona en la vida es de lo que sepa. Dos, que esté preparado. Tres, que hable con entusiasmo. Cuatro, una cosa absolutamente fundamental, que comunique con deseo de servir y no de que lo admiren. Cuando una persona va a hablar en público y su principal deseo es servir, menos miedo tiene. Si su deseo es lucirse, va a tener más miedo. ¿Qué hay que hacer para hablar en público? Hable de lo que sepa, hable con entusiasmo, pero primero prepárese, porque esto no se aprende por ensayo y por error, ni se aprende tampoco leyendo libros, ni se aprende viendo videos. Aprender a hablar en público leyendo libros es más o menos como aprender a nadar por correspondencia. Pero Germán, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque uno ve gente que es experta en su tema y usted se sienta con ella y expertos, pero usted los pone con más de 3, 4 personas y a pesar de ser expertos en el tema, quedan bloqueados. Porque no se han preparado para hablar en público. Ellos son expertos en el tema y son grandes investigadores y son autoridades. ¿Pero por qué no hablan? Pues porque no se han preparado. Es más o menos como si usted me dijera, David, oiga, usted que es un especialista desde hace 30 años en el tema de hablar en público, que ha escrito 12 libros, de ellos son 2 de hablar en público, que ha capacitado 37,000 personas, hágame ya la presentación de un noticiero de televisión. Yo le digo, perdóneme, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy preparado para hacerlo. Entonces las personas pueden saber, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a una persona cuando va a hablar en público? Cuando una persona, por ejemplo, puede ser un especialista y puede estar sentado hablando con usted y lo hace con gran facilidad, argumenta de manera inteligente, etcétera. Usted le dice, ahora párese y hable. Y dice, no, es que el estadio es totalmente distinto, el escenario es distinto. Entonces lo que tiene que hacer la persona es
no entrar al pánico del comienzo, porque realmente cuando el momento más difícil para hablar en público es el comienzo. Nosotros les enseñamos trucos para que no entre en pánico al comienzo. Le voy a dar algunos de una vez. En mis seminarios y mis conferencias yo hago una pregunta. Cuando una persona va a hablar en público, ¿quién está nervioso? ¿Usted o el público? ¿Usted? Yo. Segunda pregunta. Cuando una persona va a hablar en público, ¿hay más nervios al minuto 1 o al 15? ¿Al 1? Al 1, al principio. ¿Sabe cuál es el truco, David? ¿Cuál? Que sus conferencias no las comience usted sin el público. ¿Cómo? Hay muchas formas. Salúdelo, buenas tardes, mi nombre es Fernando Gutiérrez. Soy ingeniero de sistemas y voy a hablar sobre desarrollo de software administrativo, financiero y contable. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pregunta. Y les hace una pregunta y los pones a hablar a ellos. O por ejemplo, mire, yo soy médico deportólogo, voy a hablar sobre la importancia del ejercicio, pero antes de comenzar quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué es importante el ejercicio para un ser humano? ¿Y qué puede pasar con las personas que no hacen ejercicio? Y los pone a hablar a ellos al comienzo, que es el momento del drama. Por ejemplo, saluda y proyecta un video de 3 minutos y después pide retroalimentación. Entonces vean que el momento más crítico y más difícil, que es el comienzo, la persona lo puede superar. Que lo llaman como para romper el hielo. Claro, claro. O por ejemplo, usted llega, David, y los hace presentar. Buenas tardes, mi nombre es David Rodríguez. Yo les voy a hablar sobre la historia de la radio y cómo el internet la cambió en el mundo. Pero antes de comenzar les quiero pedir un favor y es que se presenten con su nombre, profesión o actividad y expectativa y los pone a que se presentan. Entonces mire que, y ya usted ya está parado ahí, la conferencia ya comenzó y listo. Porque hay personas que les da miedo hablar en público entre pares, es decir, entre los mismos compañeros de la oficina, entre los mismos compañeros de la universidad, que además no es un público nuevo, por decirlo de alguna forma, sino que uno permanece todo el tiempo con ese combo. Incluso hay personas que hasta hablar, cuando hay familiares, 10 familiares, les da pánico hablar. Hay personas a las que les da temor hablarle a pares y hay personas a las que les da temor hablarle a desconocidos. Y hay que también deben hacer lo mismo, reorganizar sus ideas, mirar cómo rompen el hielo. Sí, bueno, tiene que hablar de lo que sepa y tiene que estar preparado. Hay un gran psicólogo americano que se llama William James. William James dice: yo le recomiendo al expositor, al conferencista, al profesor, que cuando frente a un grupo sienta temor, finja valor, y lo que finge se le convierte en realidad. Hay un gran conferencista mexicano que se llama Alex Day, que dice: al momento de vender, que un vendedor sienta temor puede ser normal, pero que se le note es mortal. Entonces, y tiene que estar muy bien preparado. ¿Por qué? Porque la seguridad intelectual da seguridad física y psicológica. ¿Eso qué significa? Que la persona de lo que mejor habla es de lo que más sabe. Ahora, que la persona tenga un temor porque le va a hablar a unos compañeros o porque está el jefe ahí. Realmente, mire, el peor error que puede cometer una persona que va a hablar en público es memorizar lo que va a decir. Y hay otro error que se comete, es que la persona se concentra en él o se concentra en el auditorio. En lo que se tiene que concentrar es en el tema. Y si no, se pierde. Claro, ¿qué es lo que va a decir? Concéntrese en el tema y si tiene temor, finja valor. Y otra cosa es que cuando usted parte de una falsa premisa, saca una falsa conclusión. Alguien se ríe en el grupo, ¿se están riendo de mí? No, una persona le está comentando a otra, vea, lo que dice David, ahí está pintado el doctor Rodríguez de la empresa que fuimos ayer y no están riendo de usted. Ahora, para hablar en público tampoco es bueno tomarse tan en serio, ni ser tan formal. Woody Allen dice que la verdadera inteligencia consiste en reírse de uno mismo, y las personas en los auditorios solo aprenden si la pasan bien. Y Daniel Samper Pisano dice que el humor es un estadio superior de la inteligencia. Entonces, no tomarse tan en serio, ¿no? Dos personas. Ahora, en los sitios donde usted puede ejercer la disciplina, ejérzala. Mire, por favor, tomémonos la cosa en serio. Pero, por ejemplo, usted va a dictar una conferencia a un hotel donde hay gente que usted no conoce. ¿Usted cómo hace para imponerle la disciplina? No lo puede hacer. Las personas estarán atentas a lo que usted diga,
siempre y cuando usted esté diciendo cosas que a ellos les importen, siempre y cuando usted esté diciendo cosas que a ellos les agreguen valor. Ahí es cuando van a estar atentas. Ahí está para que vayan tomando nota de cositas interesantes para ustedes aprender a hablar en público. Más adelante nos dirá Germán dónde pueden profundizar sobre este tema. Esto es... No te lo puedo creer. 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 Не могу тебе поверить. Y para continuar en este episodio de No te lo puedo creer, pues también Germán tiene un tema bien interesante que me parece que muchos están escuchando, los que están regresando tal vez del trabajo. Y hoy tuvieron un día difícil en el trabajo, algún problema, no les salieron las cosas como querían, problemas con un par, con el jefe. Usted tiene aquí un tema interesante, Germán, y es la actitud positiva en el trabajo, ¿no? Sí, lo llamamos actitud laboral positiva. Eso es, lo que pasa es que eso en teoría uno es el mundo ideal, pero cuando uno tiene un día difícil, ¿cómo mantiene uno o cuáles son las claves para mantener esa actitud positiva en el trabajo a pesar de? Querido David, mire, para mí los más graves problemas del ser humano tienen que ver con su falta de agradecimiento. Una persona que es agradecida es una persona que normalmente está bien. Los científicos en Harvard han hecho investigación sobre la manera de pensar de las personas. El 80% de los pensamientos de las personas son pensamientos negativos. Los científicos lo que dicen es que los pensamientos negativos llegan allá sin que usted se dé cuenta. Y los científicos ponen un ejercicio. David, piense bien y verá que se siente mejor. En las horas de la noche, a las 10 de la noche o a las 11, cuando usted se está tratando de conciliar el sueño y está pensando muy mal, porque los pensamientos llegan ahí por accidente, usted lo que tiene que hacer es presionarse a pensar bien. Hay un conferencista, un colega mío que se llama Joaquín de Posada. Querido David, yo le estoy hablando a sus oyentes, pero le estoy hablando también a usted y a mis compañeros acá en la mesa de trabajo. Yo le voy a dar unos conceptos de una inmensa profundidad. Dice Joaquín de Posada: quien cambie la calidad de sus pensamientos, cambiará la calidad de su vida. Si usted cambia la calidad de sus pensamientos, cambia la calidad de su vida. En el Hotel Cosmos 100, una niña en uno de mis seminarios me dijo: mire Germán, yo le doy gracias a Dios que madrugo a trabajar y no a buscar trabajo. El más grande psicólogo que produjo América se llamó William James. William James dice, escúchelo, dice: es muy difícil cambiar la forma de sentir, pero es muy fácil cambiar la forma de pensar. Y al cambiar la forma de pensar, cambiará la forma de sentir, y al cambiar la forma de sentir, cambiará su forma de actuar. Lo primero que hay que hacer es cambiar la forma de pensar. Pero usted, ¿cómo cambia su forma de pensar? Siendo agradecido. Agradecido porque usted madruga a trabajar y no a buscar trabajo. Agradecido porque usted llega a una casa y tiene una cama y tiene un techo. Para mí, la gran mayoría de los problemas del ser humano obedecen a la falta de agradecimiento. O sea, uno todos los días debe dar gracias por todo lo que ocurre y ahí va cambiando el pensamiento. Tiene que dar gracias permanentemente, incluso porque hoy amanecieron muertos personas que eran mucho mejores que usted y que yo. Y sin embargo nosotros tenemos el don de la vida. Entonces tenemos que dar gracias permanentemente por todo. Gracias por... Todo es un milagro. El padre Gallo dice que todo es un milagro. El agua es un milagro. Que usted llegue a su casa y oprima un botón y prenda la luz, eso es un milagro. El aire es un milagro. Todo es un milagro. El chocolate es un milagro. Pero ¿cómo hace uno, por ejemplo, Germán, para cambiar factores, como le digo, factores externos? Que uno, no sé, usted llega con la mejor actitud a trabajar, pero tuvo un problema, su jefe lo gritó, tuvo un problema con un par, no le salió algo en el trabajo, y de alguna forma, pues, lo que dice usted, el sentir es muy complicado uno cambiarlo, modificarlo. ¿Cómo hace uno para que eso no logre? Además que muchas veces como que un episodio hace que uno tenga otro. O sea, como que uno dice, pero hoy me levanté mal porque me fue mal en esto y me puse mal en esto, entonces me salió mal esto. ¿Cómo hace uno para frenar esos episodios y voltear un poco esas cosas que en el día a día van saliendo mal o lo pueden estresar a uno? Mire, frente a los problemas, uno no debe enfocarse en el problema, sino en la solución.
enfóquese en las soluciones. ¿Cuál es el problema? No, que es que me están criticando. Usted nunca será más porque lo elogien ni menos porque lo critiquen. Usted es usted y usted nunca va a lograr la unanimidad. Uno no debe hacer las cosas por satisfacer a los demás, sino por satisfacerse a uno mismo, por impresionarse a uno mismo. Mire, David, usted sabe qué es usted y sabe qué no es. Entonces, las personas lo que pueden tener son opiniones. ¿Usted sabe cuál es la regla de oro de la conversación, David? No. Y esa alivia muchos problemas. La regla de oro de la conversación dice, mire, yo respeto su manera de pensar, aun cuando no la comparto. Lo dijo Voltaire, el poeta, en palabras de poeta, dijo, estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo. Entonces, frente a una opinión, uno lo que tiene que hacer es respetar la opinión de los demás y continuar adelante. Y frente a los problemas, no se enfoque en el problema, enfóquese en la solución. Y otra recomendación que le doy, no se preocupe, porque la preocupación es una cosa estúpida de la vida. Uno no tiene que preocuparse sino ocuparse. Es más, la preocupación es un mecanismo engañoso de la mente que funciona de esta manera. Yo no hago lo que tengo que hacer, pero vieran cómo me preocupo. Mientras su conciencia esté tranquila y usted esté haciendo lo que tiene que hacer, debería sufrir menos y preocuparse menos. Y léase un libro. Léase el más maravilloso libro que yo he leído en mi vida, y he leído muchos, ¿no? ¿Cuál? Se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Está bueno. Sí, ese es un libro de un autor que se llama Dale Carnegie. Entonces, enfocarse en las cosas positivas que a uno le ocurren. Una persona reacciona muy mal contra usted, es lo que está es enfermo. Él es un enfermo. Para mí, es una persona que está fuera de casilla, es un enfermo. Aquí estamos en este episodio de No te lo puedo creer. Hoy 2 temas interesantes que hemos tratado. Hablar en público, llámese su familia, pares de trabajo, escenarios más grandes y que usted a veces, por más que sepa, se puede frenar. Pues en este episodio estamos aprendiendo esos tipsitos. También la actitud positiva frente al trabajo, porque todos los días no son fáciles, pero hoy Germán Díaz nos está enseñando a hacernos un poco más fácil la vida y, como decíamos hace un rato, pues no complicarnos, buscarle el lado amable. Pero también, Germán, hay algo que me llama la atención y hay algo que últimamente, en los últimos años, nos acosa a muchos, y es el tiempo. A veces parece que el tiempo fuera más escaso que el dinero. ¿Qué es lo que pasa actualmente con el tiempo? En una oportunidad le preguntaron a Balzac, ¿qué es el tiempo? Y dijo, el tiempo es la vida misma. Y hay gente a la que usted le pregunta, ¿qué está haciendo? Aquí matando el tiempo, o sea, matando la propia vida. Sobre el manejo del tiempo, el gurú de la administración Peter Drucker dice, todo ejecutivo importante dirá el resto de la vida, no me alcanza el tiempo. Entonces, vean lo que dice Peter Drucker. Por eso recomiendo que, primero, lo primero. Lo segundo, nunca. Querido David, hay que establecer prioridades y hay que dedicarse a lo prioritario. Y le voy a dar un concepto de manejo del tiempo. Dice, no busque actividades, busque resultados. Esto que enseña que uno muchas veces se dedica a hacer una cantidad de cosas que no sirven absolutamente para nada. Las personas que se quejan mucho sobre el tema de que no me alcanza el tiempo tienen que revisar en qué están gastando el tiempo que tienen. Entonces, el tiempo es un recurso no renovable, pero la idea es priorizar. Mire, David, a uno la vida le hace 2 preguntas. A sus hijos, usted que me está escuchando, la vida le va a hacer 2 preguntas. La primera pregunta que a uno le hace la vida es, ¿usted para qué es que es bueno? La segunda pregunta que a uno le hace la vida es, ¿y usted qué quiere conseguir? Cuando usted conteste esas 2 preguntas, resolvió la vida. ¿Qué significa priorizar? Usted no puede priorizar si no sabe para dónde va. Entonces uno tiene que tener claro para dónde es que va en la vida. Y si usted me afana, yo le diría, trate de volverse mejor en lo que usted ya es bueno, en cambio tratar de volverse bueno en lo que usted es bien malo. Pero uno tiene que priorizar. Entonces uno tiene que saber para qué es que es bueno y qué es lo que desea. Si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Si usted no sabe para dónde va, ya se pasó. Si usted no sabe cuáles son sus metas y para dónde va,
usted no sabe si el paso que está dando lo está acercando a su meta o lo está alejando. Entonces, lo que uno debe tener claro en la vida es para dónde voy y qué es lo prioritario. Por ejemplo, usted es un vendedor. Si usted es un vendedor, ¿qué tiene que hacer? Pues dedíquese a vender. No sé, y tiene una microempresa. ¿Usted para qué se va a poner a llevar contabilidades si lo hace mal? Contrátela. ¿Usted para qué se va a poner a lavar el apartamento un domingo por la tarde? Más bien dedíquese a otra cosa. O sea, que no está bien eso de uno querer abarcarlo todo, que es donde no alcanza el tiempo, ¿no? Es donde no alcanza el tiempo, por eso, porque es que uno tiene que priorizar. Y hay muchas cosas que se van a quedar sin hacer, pero lo importante es hacer lo más importante. Entonces muchas veces usted hizo 84 cosas en el día y terminó insatisfecho. ¿Por qué? Pues porque no hizo las que tenía que hacer. No hizo las que verdaderamente eran importantes, las que agregaban valor. Por eso el concepto es clarísimo. Deje de buscar actividades, busque resultados. Busque resultados. Uno muchas veces se pone a hacer una cantidad de cosas que no sirven absolutamente para nada, que no agregan valor y que no van a ser importantes para usted ni en el presente ni en el futuro. ¿Y eso también aplica para el tiempo que uno invierte en la vida personal? O sea, es como también mirar esas prioridades de las personas a las que uno les invierte el tiempo. ¿Eso aplica para todos los planos? Aplica para todos los planos, por supuesto. Eso es que uno tiene que dedicarle tiempo a su vida familiar, a su vida laboral, a su vida personal, a su vida espiritual, a su vida deportiva. Uno tiene que dedicarle tiempo a todo para lograr un equilibrio, ¿no? Porque yo tengo un libro mío que se llama Líderes que Enseñan, y a mí me preguntan, oiga, ¿qué tienen en común esos líderes? Esos líderes tienen en común muchas cosas. Por ejemplo, querido David, hay una cosa trascendental en la vida, maestro: delegar. Usted tiene que delegar cosas que puedan hacer otros, porque usted no lo puede hacer todo. Ahora, hay que delegar, pero hay que capacitar. Me dice mi amigo Jean-Claude Bessoud, el presidente de Aviatur, delegar sin capacitar es claudicar. Delegar sin capacitar es un suicidio. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer, pero hay una cantidad de cosas mecánicas que si usted se las enseña a otra persona para que las haga, le va a sobrar tiempo para que usted tenga, o para que usted se dedique a crear y se dedique a pensar. Claro. Porque uno tiene que pensar. Entonces hay una cantidad de tal. ¿Usted para qué se va a gastar el día jueves de la 1 de la tarde a las 8 de la noche arreglando el apartamento? No, pague 40,000 pesos a una señora, genere empleo, que además ella le va a dejar mejor arreglado el apartamento de lo que lo va a hacer usted, y dedíquele toda esa tarde a cosas que realmente sean como el corazón de lo que es su negocio o el corazón de lo que es su actividad. ¿Usted para qué, David, le va a dedicar 6 horas a lavar su carro? Por favor. Uno puede dedicarle 6 horas a lavar un carro. Uno lo que tiene que hacer es llevarlo al lavafante o llevarlo al lavadero de la esquina, donde le vale 7,000 pesos, que ellos lo llaman un juagao, y le pegan una limpieza espectacular y se lo aspiran, y usted pagó 8,000 pesos. Que haya pagado 10,000. La pregunta es, invirtió ese tiempo en su familia, en lo que le gusta hacer. En lo que le gusta hacer y en lo que le agrega valor y en lo que le produce más. Entonces, digamos que esos son conceptos sobre... Y los peores enemigos de los que defendemos el tiempo, ¿sabe quiénes son? Los que no lo saben perder solos y va y se lo quitan a usted. Querido David, hay una cosa en la que usted utiliza muchísimo tiempo y uno no se da cuenta el tiempo que gasta ahí. ¿Sabe por qué no se da cuenta? Porque como es tan natural, no se da cuenta. ¿Saben qué es? ¿En qué? Hablar con los demás. O sea, está hablando con las personas equivocadas. A todo lado. En todo momento usted vive hablando y hablando y hablando, y cuando se da cuenta habló 6 horas. Habló 6 horas. En eso sí que se pierde tiempo. Entonces toca mirar bien qué habla y con quién habla uno. Y sobre todo, querido amigo, hay una cosa que se llaman conversaciones bizantinas, conversaciones que no te agregan valor. Yo, por ejemplo, soy una persona prácticamente alérgica a hablar estupideces o a escuchar estupideces. Yo no me mezclo en discusiones que a mí no me agreguen valor y que no me aporten. Por ejemplo, perdóneme, David. Es posible que no lo haga por solas. Yo a veces me dedico a hablar bobadas con alguna amiga mía, un amigo mío, pero perdóneme, gastarse 3 horas hablando de si es mejor el América que el Nacional o si es mejor Millonarios que el Cali, perdóname.
Perdóname, pero eso no Pero te no va va a solucionar, no. No va a solucionar nada porque el Nacional es mejor para el hincha Nacional y el América será mejor para el hincha del América. Entonces hay cosas en las que uno... yo siempre que hablo con alguna persona trato de aprenderle algo. Bueno, yo trato de hacer varias cosas. Una, trato de enseñarle algo. Ujú. O trato de aprenderle algo o trato de venderle algo. Pero sobre todo, y ojo, una cosa. La enseñanza viene de cualquier persona. Mire, las grandes enseñanzas pueden venir de la persona que le lustra a usted los zapatos, o yo, pueden venir del taxista, pueden venir de cualquier persona, si usted está atento y sabe escuchar. Porque es que uno tiene que aprender a escuchar. El ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla. Porque cuando usted habla repite cosas que ya sabe. Cuando usted escucha aprende cosas nuevas. Hay que aprender a escuchar y sacar la riqueza. Y de ahí aprovechar. Le voy a dar una definición que pagó su presencia acá. Le voy a dar una definición de una cosa trascendental, creatividad. ¿Usted sabe qué es creatividad? Se la voy a dar. Creatividad es ver lo mismo que ven los otros y pensar algo distinto. Creatividad es escuchar lo mismo que escuchan los otros y pensar algo distinto. Muchas veces todos oyen lo mismo. 30, ¿qué oyeron? Lo mismo. Ahí hay un tipo que dice, uy, aquí hay una idea espectacular. No es por donde dijo sino por este lado, pero la idea... Eso es creatividad, escuchar lo mismo que escuchan los demás y pensar algo diferente. Listo, Germán, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de No te lo puedo creer y ayudarnos también a resolver un poquito esos tips interesantes que tuvimos para el día de hoy y que estoy seguro que los que están interesados en su conferencia la deben aprovechar también al máximo, ¿no? Germán, muchísimas gracias. Esto es... No te lo puedo creer. 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 Не могу тебе поверить.